I'm Julian Assange, Roger, I'll get you into straight. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Pence. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Durante el último año, Oriente Medio se ha visto agitado por movimientos rebeldes y Túnez es el país donde empezó todo. Hoy voy a hablar con el primer presidente de la nueva República Tunecina, Moncef Marzouki. Médico de profesión y activista de los derechos humanos en la práctica, Marzouki está cortado por un patrón bien distinto al de su predecesor, el extravagante y corrupto Ben Ali. Encarcelado y exiliado bajo el régimen de Ben Ali, se considera que Marzouki tiene la mayor autoridad moral de todos los líderes árabes. Pero yo me pregunto, ¿cuánto podrá durar? La transformación de Túnez está lejos de ser completa y el presidente Marzouki debe afrontar ahora la realidad del poder. Señor presidente, ¿me escucha? Hola, ¿cómo está, señor Assange? Me alegro mucho de verle. Siempre he admirado el trabajo que usted hace. Le deseo lo mejor, que todo vaya bien. Y si alguna vez tiene problemas, será bienvenido en Túnez. Gracias. Usted estuvo en prisión en 1993 y yo en 2010. Esta experiencia fue muy interesante para mí, por el hecho de tener que sobrevivir en la soledad del confinamiento. Y creo que quizá todo el mundo debería pasar por esta experiencia. ¿Puede contarme cómo sobrevivió usted en prisión? Bueno, usted sabe que yo solo pasé 4 meses en confinamiento solitario. Pero Hamedish Bali, el primer ministro de Túnez, pasó más de 10 años en confinamiento solitario y yo siempre lo admiré. Nunca entendí cómo pudo sobrevivir a este tipo de experiencia, porque yo, justo después de 4 meses, empecé a hablar conmigo mismo. ¿Sabe? Realmente me volví loco. Me volví loco porque cuando empiezas a hablar contigo mismo, porque estás solo contigo mismo todo el tiempo, es una experiencia terrible. Por esa razón, pienso que es una especie de tortura psicológica. Hay mucha gente que me ha dicho, nunca te han torturado en prisión. Y yo les decía, no, pero sí sufrí una tortura. Otro tipo de tortura y probablemente una de las peores. Creo que más de 30.000 personas han sufrido torturas en Túnez y esto me irritaba. Y también me irritaba ver cómo estas personas que torturaban, cuando terminaban su trabajo, se iban tranquilamente a casa a jugar con sus niños y a escuchar música y llevaban una vida normal. Y nunca entendí cómo se puede aceptar este tipo de cosas y estar seguro de que sigues siendo un ser humano. Así que, ¿cómo se puede sobrevivir a este tipo de experiencia? Creo que cuando sabes que estás luchando por los derechos humanos, por unos valores sólidos, entonces puedes tener bastante resistencia para enfrentarte a una situación así. Las personas que actuaron en contra suyo y de sus amigos en Túnez durante el régimen de Ben Ali, por ejemplo, el anterior jefe de la inteligencia, ahora que es usted presidente, ¿mantiene contacto con ellos? Sí. ¿Y qué dicen? ¿Se disculpan? No, no se disculpan. Simplemente dicen, mira, obedecemos órdenes, solo somos funcionarios. Y para mí esto es completamente inaceptable, ¿sabe? Porque creo que todo el mundo tiene su propia voluntad y debe afrontar su propia responsabilidad. Es muy fácil decir, solo estoy obedeciendo órdenes. No puedo aceptar este tipo de excusa porque eso demuestra el hecho de que esas personas no solo son cobardes, sino también crueles y no tienen ningún tipo de dignidad, ninguna clase de honor. Uno debe aceptar su propia responsabilidad y decir al menos,
mira, lo hice, pero lo siento, cometí un error. Pero yo nunca les he oído decir a ninguno de ellos, lo siento, cometí un error. Usted dijo que la primera víctima de una dictadura son los servicios de inteligencia. ¿Qué quiso decir con eso? Creo que lo dije porque esas personas simplemente aceptan obedecer al dictador. Lo entregan todo, hasta su humanidad, su honor, solo por estar ahí, compartiendo el poder, y también son víctimas del sistema. Y probablemente sepa que esas personas que consuman la tortura, en realidad, no son muy... Quiero decir, que se encuentran en situaciones muy tristes. Algunos de ellos se enferman, otros cometen suicidios. Creo que la tortura destruye no solo a las personas sometidas a tortura, sino también a los propios torturadores. Es algo terrible por ambas partes, para el que ejecuta la tortura, como para la persona sometida a tortura. En Estados Unidos tenemos una presunta fuente, la presunta fuente de los cables diplomáticos, que incluye información que se reveló en Túnez sobre Ben Ali. Su nombre es Bradley Manning y estuvo en confinamiento solitario durante 10 meses. ¿Qué opina del papel de Estados Unidos, en un tiempo, líder de los derechos humanos, y ahora envuelto en asuntos de torturas? Bueno, cuando existe la tortura bajo una dictadura, parece algo normal. Por supuesto no lo es. Es horrible. Pero cuando existen este tipo de problemas en un Estado democrático, y cuando te enfrentas a personas de estos gobiernos que hablan de derechos humanos y demás, resulta muy ridículo, ¿sabe? Yo recuerdo que hace unos 2 años, no, hace 4 años, me invitó a Washington una ONG para hablar de los derechos humanos en Túnez. Estaba invitado para encontrarme con una cierta persona, importante de la Casa Blanca, que trataba asuntos de derechos humanos, y rechacé la invitación. Dije, no voy a encontrarme con esa persona porque sería ridículo hablar con él, porque sabía muy bien que muy probablemente esta persona estaba implicada en el problema de Guantánamo. No se puede hablar seriamente con alguien que ha estado implicado en asuntos de torturas en su propio país y que pretende darte lecciones sobre cómo promover los derechos humanos en Túnez. Por esa razón, no acepté el encuentro con él. ¿Cuál es ahora el estado de los servicios de inteligencia en la República Tunecina? Como presidente usted dirige las Fuerzas Armadas en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿También es usted jefe de los servicios de inteligencia? Es una situación muy difícil, porque tenemos que abordar los problemas con mucha cautela. Debemos ir solucionándolos uno a uno. Pero para mí, lo más importante es que nos vamos a enfrentar a asuntos difíciles, como el del movimiento salafista, que es un movimiento de extrema derecha aquí en Túnez, y realmente pueden representar un peligro para la democracia, y tenemos que abordar el problema desde el punto de vista político. Tenemos que discutirlo con ellos y demás. Pero algunos de ellos no aceptan tener ningún tipo de diálogo político, y algunos de ellos van a presentar un cierto tipo de amenaza contra la democracia. Así que, cuando hablé con la policía y con los comandantes del ejército, dije, miren, tenemos que afrontar este problema con mucho cuidado, pero por favor, no más torturas ni más juicios injustos como los que hemos tenido con los dictadores. Tenemos que afrontar este problema muy seriamente, pero debemos tener en cuenta los valores de los derechos humanos. Y me miraron como preguntándose si lo estaba diciendo en serio. Y entonces dije, sí, lo estoy diciendo en serio. No habrá más torturas en Túnez. Ahora que es usted presidente, ¿ha visto su propio archivo de los servicios de inteligencia guardado por Ben Ali? ¿El registro de espionaje sobre usted? Oh, sí. Tengo mucha curiosidad por ver este archivo. Pero de hecho, no he tenido tiempo. Pero tengo algunos archivos de oponentes políticos al sistema ahora. Y dije que no voy a jugar estas cartas. No voy a amenazar a estas personas con este tipo de herramientas.
No quiero saber lo que pasó. No estoy interesado en amenazar a mi oponente político con las mismas herramientas que usaron contra mí. So you think the Entonces usted cree que... Sabe que Wikileaks y yo como editor, por supuesto, vimos lo que pasó en Egipto cuando saquearon el Ad-Dawa, el servicio secreto de Egipto, y estos archivos salieron a la luz y se empezó a saber lo que realmente estaba pasando allí. happening there? And as someone Como alguien que seguía muy de cerca esta revolución en Egipto e intentando conseguir material sobre Mubarak y Suleimán y demás, Suleiman and so supe que la revolución egipcia había triunfado en un sentido muy importante, very important. cuando los archivos de Ad-Dawa finalmente se conocieron. That was the Eso fue el final de la policía secreta o un nuevo capítulo en la historia de la policía secreta. police. So Así que me parece que ese es el verdadero camino para asegurarse de que uno no puede volver atrás. go back is Revelar a todo el mundo los secretos internos del régimen previo para que todo el mundo tome parte en ellos, even if incluso si esto crea cierto tipo de conflicto en la sociedad. society. Will you ¿Revelará usted los archivos de Túnez? archives? Sí, para los historiadores, porque creo que es nuestro deber saber qué es lo que pasó. Pero no estoy interesado en tener, o sea, en saber quién escribe, quién escribió sobre mí. Y es inútil, ¿sabe? Quisiera tener una imagen general de qué es lo que pasó exactamente, cómo era el sistema. Pero no estoy interesado, ¿sabe?, en condenar a la gente y decir, hiciste esto e hiciste lo otro. Y porque esto puede ser muy peligroso. Es muy importante saber, recordar, pero algunas veces también es importante no saber y olvidar. Is ¿Siente usted presión por parte de otras personas en el gobierno de Túnez para mantener estos archivos cerrados? files closed? No hay presión. Es mi elección. Mi elección es ser muy cuidadoso porque otra vez tenemos que saber, pero también tenemos que olvidar y perdonar. You said before that there are Usted dijo antes red que hay lines. ciertas líneas rojas de información Sometimes truth is good, y que a veces la verdad es buena y a veces mala. sometimes the Recientemente, internet, el Internet tunecino ha estado censurando algunas páginas web, but in order pero para censurar incluso una página, hay que espiar cada solicitud que se haga request para saber si se debe denegar o no. to see if you ¿Cree que eso está bien? do you think that this is ¿Cuál es la línea correcta? is the correct line? Bueno, creo que la censura en Internet es inútil, en primer lugar. Es inútil, imposible y contraproducente. Como activista de derechos humanos, prefiero efectos secundarios de la total libertad de expresión a los buenos efectos, si es que se puede decir así, de la censura. Por eso siempre he dicho que estoy en contra de cualquier tipo de censura en Internet o en algún otro modo de expresión. I spoke Hace 2 semanas 2 weeks ago. hablé con Hassan Nasrallah y le pregunté I asked him por qué había una diferencia entre su postura frente a Siria for Syria. y la postura tunecina frente a Siria. For Syria. Parece haber un intercambio. A switch. Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah, se muestra indulgente frente a Siria. Tunisia, Túnez se muestra blando frente a Bahrein. Túnez se muestra duro con Siria y Hassan Nasrallah Nasrallah, se muestra duro con Bahrein, Bahrain. con el gobierno de Bahrein y los abusos ocurridos allí. ¿A qué se debe esto? Bueno, la dictadura que Siria, la población de Siria está sufriendo, es exactamente la misma que antes había en Túnez, antes de la revolución. Por eso nosotros nos sentimos muy cercanos al pueblo sirio. Entendemos lo que ellos sienten, porque están luchando contra la corrupción, contra la violencia, contra el estado del miedo. Y nosotros nos sentimos muy
muy allegados a ellos, porque algunas veces también tenemos alguna responsabilidad. Porque puedo decir que si no hubiéramos tenido la revolución aquí, en Túnez, probablemente no habría pasado en Siria o Egipto. Por eso, sentimos este tipo de responsabilidad. Nos sentimos muy cercanos. Les entendemos y sentimos que su lucha por la democracia, por los derechos humanos, es nuestra también. Y tenemos que apoyarles. Y tenemos que olvidarnos de Nasrallah y gente como él, porque él está en contra de Israel. Pueden perdonar toda esta dictadura, pero aquí en Túnez no tenemos este problema. No estamos interesados en la batalla entre Israel y Siria. Lo que es importante para nosotros es que esta gente está sufriendo por lo que nosotros sufrimos tanto. Y por eso, nosotros apoyamos totalmente a Siria, al pueblo de Siria, en su lucha contra su dictadura. Ya que sabe, nosotros luchamos contra la nuestra propia. Yo no puedo entender que aquí en Túnez, nosotros tenemos alguna gente que apoya la dictadura de Siria, que dice que es una dictadura patriótica. Y nosotros sabemos que no hay dictaduras patrióticas. No hay dictaduras buenas. Una dictadura es una dictadura, corrupta, violenta y en contra de su pueblo. Realmente yo no puedo entender la posición de Nasrallah. Puedo decirle que Nasrallah era muy famoso después de 2006, debido a, ya sabe, la batalla contra Israel. Pero ahora su popularidad se ha acabado completamente, tanto aquí en Túnez como en todo el mundo árabe. Usted le ha ofrecido al dirigente de Siria, Bashar el-Assad, asilo en Túnez, pero ¿es realmente una propuesta creíble? Para nosotros es importante que el derramamiento de sangre se acabe en Siria. Esto es lo más importante. Por eso dije, miren, tenemos el ejemplo de Yemen. Podría ser una buena solución para el pueblo de Siria. Y yo pregunté, ¿por qué este tipo va a Rusia? Y los rusos dijeron, no estamos interesados en tenerle aquí. Y un periodista me preguntó, ¿estaría usted interesado en tenerlo ahí a este hombre si...? Y yo dije, claro, si esto puede ser una solución. Pero yo sé, y probablemente usted también sabe, que Assad nunca pediría asilo en Túnez. Por eso no es una pregunta verosímil y no es una postura verosímil. Probablemente vuele a Rusia o a cualquier otro país, pero nunca a Túnez. Usted mantuvo esta conferencia recientemente en Túnez, los amigos de Siria, a la que asistió incluso Hillary Clinton y muchas otras personas ponderosas de Occidente y de la región. La información que recientemente hemos sacado muestra que el sector estadounidense de seguridad mantiene la creencia de que hay fuerzas especiales estadounidenses ya en Siria y que a Siria fluyen armas y dinero para la resistencia siria. Usted ha dicho que no cree en la intervención extranjera en Siria y no cree que Túnez deba proporcionar armas a la resistencia siria. Pero, ¿qué piensa del apoyo de la inteligencia y del entrenamiento armado dentro de Siria? ¿Ofrecerá Túnez también una base a la oposición siria? Como le he dicho, no apoyamos ningún tipo de intervención extranjera en Siria. Estoy convencido de que dar armas a los sirios llevaría a una guerra civil. Pienso que no es una buena opción. Todavía creo que la única solución debe ser de carácter político y que hay que encontrar un punto común entre la oposición y el régimen. También opino que la única solución es el mismo escenario que el de Yemen. Es mi postura y la postura de Túnez. Y claro que estamos en contra de cualquier intervención, venga de donde venga. Su partido consiguió un 8,7% de los votos durante las elecciones en Túnez. Y el partido más islámico consiguió un 37% de los votos durante las elecciones. Pero usted, personalmente, tiene un 60% de aceptación de la población tunecina,
¿Qué porcentaje de poder cree usted que tiene? Primero, quisiera señalar que en Occidente, la gente piensa que en Túnez o Egipto, el Islam político prevalece sobre la democracia. Y es totalmente al revés. Pienso que nosotros aquí, en Túnez, en el centro de este espectro, del espectro islámico, ahora somos parte del sistema democrático y del juego demócrata. Así que puedo decir que la democracia prevalece sobre el movimiento islámico porque los islamistas se hicieron demócratas y nosotros, como sector, no nos hicimos islamistas. Eso es muy importante. O sea, hay un movimiento. Porque estoy muy sorprendido de cómo Occidente ve a Túnez o Egipto y dice, mira, ahora los islamistas están en el gobierno y tienen la mayoría en el Parlamento. Sí, tienen la mayoría en el Parlamento, pero es un Parlamento democrático y les eligieron a través de unas elecciones democráticas y ahora están participando en el juego democrático. Por eso puedo decir que la democracia prevalece tras la revolución y no el movimiento islámico, aunque eligieron para el gobierno más islamistas que a laicos. Eso es muy, muy importante. En lo que a mí concierne, ¿sabe? Pienso que lo más importante es que el poder que tengo es simbólico. Porque aquí en Túnez debo ser el presidente de todos los tunecinos, islamistas, sectores islámicos. Y estoy intentando representar el papel de presidente de todo Túnez y mantener el diálogo con todos los partidos políticos, intentando, ¿sabe?, acercar a la gente. Y eso es muy, muy importante. Y aún no se sabe que esta es la función más importante que tengo. Me imagino que esto es muy duro para usted. Mi punto de vista sobre los líderes con los que he tratado, y en mi propia postura también, hay muchos pasos forzados que uno tiene que sufrir. Uno se encuentra forzado por una situación o una limitada habilidad para actuar en cierto sentido, incluso aunque tu conciencia quiera actuar de otra manera. ¿Le sorprendió la falta de poder al llegar a la presidencia? ¿La falta de capacidad para sacar adelante el programa que usted quería y los acuerdos que quería realizar? Sí, creo que sabe, estoy descubriendo que el hecho de ser jefe de Estado no significa que tenga todo el poder, y la frustración es ahora el sentimiento más importante que tengo cada día. Puedo darle solo un ejemplo. Ahora estamos abordando el enorme problema de Baghdadi Mahmoudi. Sabe que él está en Túnez en huelga de hambre demandando su liberación, pero no puedo liberarle porque piden que lo entregue a Libia. Y tenemos muchos intereses en común con Libia. Pero digamos, devolver a este hombre a Libia significa que le podrían juzgar de manera injusta. Dije a mis amigos libios que el honor de Túnez y mi propio honor como activista pro derechos humanos no me permiten simplemente entregar a este hombre a Libia. Pero estoy enfrentando una gran presión del exterior y del interior del país para entregar a este hombre a Libia, y cada día tengo que decir, no, debemos seguir con nuestra postura. Y es muy difícil conciliar la opinión del activista pro derechos humanos y el deber del jefe del Estado. ¿Qué más ha cambiado para usted? Bueno, no creo. Sigo siendo la misma persona, ¿sabe? Todavía soy defensor de los derechos humanos. Todavía creo en mis valores e intento mantenerme fiel a ellos. Así que pienso que no voy a cambiar. Siempre me apegaré a mis opiniones. Claro que muchas veces es difícil porque tengo que recordar todo el tiempo que soy el jefe de Estado y que tengo que tener mucho cuidado cuando hablo y esto. Y esto es muy doloroso a veces. Pero todavía, como le he dicho, estoy convencido de que tengo que permanecer leal a mis valores y al pueblo.
que espera que siga siendo la misma persona. E intentaré ser el jefe del Estado tunecino, igual que el activista pro derechos humanos que siempre he sido. Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. Como he dicho, le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho para promover los derechos humanos, la verdad. Y le admiro y respaldo sus esfuerzos. Le deseo lo mejor. Espero verle algún día por Túnez, si puede venir. Le daremos la bienvenida aquí, en este nuevo país democrático. Thank you. Gracias, y gracias a los participantes de ambas partes en organizar este encuentro. Buena suerte. Good luck. Bien. Gracias y buena suerte. I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in restraint. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. We broke the law. illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge, but that hasn't stopped us. Mike Pence. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Esta semana tengo dos visitantes. Moazzam Begg pasó varios años encarcelado en Guantánamo como sospechoso de Al-Qaeda. Después de la presión que ejerció el Reino Unido en 2005, lo dejaron libre sin ninguna acusación. Junto con Asim Qureshi, ex abogado societario, ahora realiza una campaña por otros detenidos en la guerra contra el terrorismo mediante la organización Cage Prisoners o Prisioneros de Jaula, una organización islámica pro derechos humanos. El régimen de ley y un juicio justo son centrales en su campaña. Y yo quiero saber cómo encaja esto con la ley islámica o la Sharia. Si los musulmanes formaran un superestado, ¿cuál sería su sistema legal? Cuando estaba en Guantánamo, usted firmó una confesión. Yo estaba armado y preparado para luchar junto con el movimiento talibán y Al-Qaeda en contra de Estados Unidos y otros. Y eventualmente me retiré a Tora Bora cuando se derrumbó nuestra línea de frente. Conscientemente presté asistencia a los miembros de Al-Qaeda, alojando a sus familias y ayudando a distribuir la propaganda de Al-Qaeda, y recibí a sus miembros de los campos terroristas, a sabiendas de que algunos reclutas podían llegar a ser operativos de Al-Qaeda y perpetrar actos de terrorismo contra Estados Unidos. Entonces, ¿este lenguaje es el que usted normalmente habla? No, normalmente no hablo así. Suena como si fuera de un código de leyes. Lo que me llevó hasta el punto de que yo firmara algo así fue que tenía las manos atadas a la espalda junto con los pies y con una capucha puesta, mientras me golpeaban y me daban patadas y puñetazos, mientras escuchaba a una mujer gritando al lado, y me hicieron creer que era mi esposa. Enfrente de mí agitaban las fotos de mis hijos, y estos interrogadores me preguntaban, ¿cuándo piensas que los podrás volver a ver? ¿Qué crees que les pasó la noche que te sacamos de tu casa? ¿Dónde crees que están ahora? Eran todas estas inferencias las que me sugirieron claramente que la única salida era o rendirme y firmar lo que ellos querían que firmara, o resistir y que no me importara lo que pasara con mi familia. Entonces, esa era la elección que yo tenía que hacer, y en ese contexto, claro, lo firmé. Cuando usted salió, se unió a Cage Prisoners o Prisioneros de Jaula y luchó por la gente que usted conoció en Guantánamo o en algún otro lugar, para que los dejaran libres o que se les aplicara un juicio justo. Y una cosa increíble, en 2010, WikiLeaks encontró un cable de la Embajada de Estados Unidos en Luxemburgo a Washington. Dice que usted estuvo en Luxemburgo haciendo una campaña para que Luxemburgo sacara a los detenidos de Guantánamo. El señor Begg está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Es irónico que después de 4 años de encarcelamiento y presuntas torturas, Moazzam Begg esté tratando de hacer llegar al gobierno de Luxemburgo el mismo mensaje que nosotros.
Por favor, consideren la posibilidad de aceptar el reasentamiento de los detenidos de Guantánamo. ¿Cómo le hace sentir el hecho de que la administración de Obama ahora le vea como su embajador? Bueno, no me ayuda tanto para mi credibilidad en las calles. Si las palabras del embajador de Estados Unidos se tomaran en cuenta, sería una cosa. Pero estoy bastante seguro que todavía me perciben como un combatiente enemigo. Vamos a hablar de este enfoque extremo. Entonces, el papel de Cage Prisoners es tratar de liberar a los prisioneros, o al menos, durante los procesos, abogar por ellos. Pero ahora vemos que la administración de Estados Unidos usa ataques de misiles para matar a los radicales musulmanes por todo el mundo. Cage Prisoners no tiene trabajo porque tales prisiones como la del Golfo de Guantánamo se convierten en un problema político. Pero si los matas, no hay presos. Se acabó el problema. Nos gustaría que no hubiera trabajo para nosotros. O sea, estaríamos felices si no hubiera nada que hacer para nosotros. Es muy doloroso trabajar con personas, con los familiares de las personas por las cuales estamos abogando. Antes decía que Bush era el presidente bajo cuyo poder tenía lugar la detención extrajudicial, y Obama es el presidente bajo cuyo poder está teniendo lugar la matanza extrajudicial. Entonces, Obama prometió cambios. Él dijo, ha llegado un cambio a Estados Unidos, y el cambio es el siguiente, de la detención extrajudicial a la matanza extrajudicial. Así, en 2006, en un mitin, usted dijo con palabras muy duras: cuando vemos a nuestros hermanos luchando en Chechenia, Irak, Palestina, Cachemira, Afganistán, entonces sabemos dónde tomar el ejemplo. Cuando vemos a Hezbollah derrotando al ejército de Israel, sabemos cuál es la solución y dónde está la victoria. Sabemos que nos incumbe a todos nosotros apoyar a la yihad de nuestros hermanos en esos países donde están enfrentándose a la presión de Occidente. Vi aquel vídeo y creo que da la impresión de un musulmán exaltado predicando la yihad. ¿Por qué usted dijo eso? Eso viene en el contexto de que los israelíes bombardearon Caná, mataron a multitudes de civiles. Eso fue en 2006. Ahora lo que tenemos que entender es que en cuanto a los musulmanes, en el momento están bajo ataque en diferentes países por todo el mundo. Centenas y miles de personas están muriendo. Y en realidad nuestro concepto de la yihad es su interacción actual, ¿sabe? Es que como musulmanes tenemos derecho a defendernos. A esta gente la están matando así. En una ocupación, en una dominación colonial, donde tiene lugar el racismo. Y no tiene sentido decir que a esta gente no deberían permitirles defenderse, que deberían seguir condenándoles, matándoles, violándoles y que no tienen derecho a defenderse. Pero defensa aquí quiere decir resistencia militar. Claro, y todos estos países deben... Quiero decir que no es todo el discurso. Y en aquel discurso hablo de que, como nosotros, siendo musulmanes en el Reino Unido, tenemos que apoyar a esta gente defendiendo intereses, realizando campañas, haciendo todo lo posible para apoyarles. Y estoy muy convencido que hacerlo es parte de nuestra obligación. Pero no se trata de que el conflicto sea la solución. Y eso es algo de lo que estamos en contra, y yo en particular. No creo que la violencia sea la solución. El diálogo es la única solución. Sin embargo, al mismo tiempo creo que cada uno tiene el derecho de defenderse. Pero en cuanto a esta defensa, Chechenia, como ejemplo, este ataque a la escuela en Beslan, Claro. donde más de 300 personas murieron. Quiero decir, en Chechenia hay problemas militares, Claro, yo... problemas para la población rusa. Pero ellos dirían, los terroristas chechenos que estaban defendiendo a Chechenia de esa manera, ¿es este tipo de defensa la que usted acepta? No es que esté realmente de acuerdo conmigo mismo. No creo que sea el modo correcto, según el Islam, de hacer las cosas.
No vivo en esas circunstancias. No puedo hacer declaraciones islámicas desde el punto de vista jurídico sobre ninguna cosa, porque no soy un erudito musulmán. O sea, tengo desacuerdos con cómo Al-Qaeda usa sus técnicas por el mundo. No creo que sea productivo en cuanto a la meta que quieren lograr. Pero al mismo tiempo, el concepto general, y eso es de lo que estaba hablando en aquel discurso, es que la gente tiene derecho a defenderse. No tienen que negarles este derecho tan solo porque Estados Unidos cree que tiene toda la autoridad moral en el mundo. Este es mi punto de vista. Tengo una cosa interesante que decir sobre la yihad, simplemente porque es un término que se usa de forma tan abusiva y la gente no entiende lo que realmente es. Nosotros apoyamos a la yihad, vamos a admitirlo. El gobierno británico reunió a luchadores muyahidines en los años 70 y 80 y los entrenaron Fuerzas Aéreas Especiales Británicas en Snowdonia. Gran Bretaña apoyó a la yihad otra vez, tan solo unos meses atrás, cuando apoyaron a los luchadores muyahidines, los que se llamaban muyahidines en Libia en contra de Gaddafi. Entonces, tienes este juego de palabras en los medios de comunicación. Bueno, la yihad es mala, menos cuando decimos que no lo es. Y es una cosa que nosotros, como Cage Prisoners, como una organización musulmana, quisiéramos explicar a la gente que los políticos y los medios les engañan cuando usan este término. Quisiera hacer dos preguntas peliagudas. ¿Qué hizo bien Bush? Él probablemente diría que no hubo ataques terroristas de gran significado en el territorio de Estados Unidos después de 2001. ¿Cómo lo logró? Si argumentara a su favor, diría que lo logró con todo tipo de vigilancia, aterrorizando a la gente, absolutamente aterrorizando a la gente con Guantánamo, detenciones sin juicio, ejecución arbitraria, etc. Creo que no puedo contestar a su pregunta de qué hizo Bush correcto. No sé si hizo algo correcto en cuanto a la guerra contra el terrorismo. Hubo un Bush previo a eso. Y es interesante que hay un tipo de eruditos de Al-Qaeda en Arabia Saudita que realmente dirían sobre Bush: nos alegramos cuando llegaste al poder. Parecía ser una persona que pensaba igual que nosotros. Y después, claro, él dijo: Wahabíes eruditos. Sí, él dijo, esta cruzada va a llevar un tiempo. Y en cuanto dijo eso, todo empezó a ir mal desde entonces. ¿Y Bin Laden? ¿Qué fue lo que Bin Laden hizo bien? Bueno, si usted mira lo que hizo los tiempos en que los soviéticos ocuparon Afganistán y Estados Unidos le estaba apoyando, lo hizo todo bien desde aquel momento en adelante. Lo hizo todo bien, porque le apoyaba a Occidente. Y eso lo confirma todo. Lo que hizo mal es... No quiero decir qué es lo que piensa Occidente. Sí, lo sé. ¿Qué es lo que cree usted? Yo también creo que era correcto. Creo que era correcto que los afganos se liberaran con el apoyo de todos aquellos que les estaban ayudando. Era correcto. Pero en cuanto a ordenar los ataques, si es que era lo que él hizo, todavía no lo sé. En mi opinión, todavía no está establecido, porque no hubo un juicio justo. Si eso es lo que hizo, es incorrecto, porque comenzó una reacción en cadena de la cual hasta ahora no hemos podido recuperarnos. ¿Qué piensa de él como líder? ¿Por qué tuvo éxito? No sé si fue un líder. En primer lugar, creo que el mito perpetuador de Al-Qaeda en Magreb y luego Europa y todas las franquicias de Al-Qaeda formaban todas partes de algo así como, bueno, si dicen que somos Al-Qaeda, seremos Al-Qaeda. Pero yo no creo que realmente existiera de la forma en la que nos lo han contado. Y existe un gran mito sobre lo grande que era y su alcance. Como persona, como una figura líder para la gente simplemente vio, si se adentra en el mundo musulmán, las actitudes son diferentes. La mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con el 11S, ni estuvieron de acuerdo en matar a civiles. O sea, que no están de acuerdo con todo eso en absoluto. ¿Cuál era la opinión en el mundo musulmán sobre él antes del 11 de septiembre? ¿Era bien conocido? Creo que no lo era. No era muy conocido. Si acaso en los países del Golfo. Esa gente que ha sido parte de la lucha contra la yihad, contra los soviéticos, era conocido en ese círculo de gente. Definitivamente por sus sacrificios personales y su integridad y todas las cosas que hizo de las que no esperaría que hiciera un multimillonario. Pero después de eso, creo que su influencia se ha visto como algo más grande de lo que realmente era. Estados Unidos no atacó a Osama Bin Laden. No iba solo tras él.
sino otras naciones, y mataron a decenas de miles de personas en el proceso. Así que Bin Laden podía haber venido e irse. Es irrelevante porque esos síntomas a los que Bin Laden se refería aún están ahí. ¿Cómo se describen ustedes a sí mismos ante todo? Como musulmanes, como liberadores, personas a las que les gustan los procesos de ley regulados, como intelectuales, ¿o qué? Todos ellos juntos. No creo que todas esas cosas tengan que excluirse unas a otras. Ser musulmán significa estar a favor de la justicia, ser un poco radical y también significa ser un poco conservador. Todas esas cosas al mismo tiempo. ¿Sabe? Dios dice en el Corán, sé justo incluso si ello va contra ti mismo. Y eso es muy, muy importante. Parte de lo que somos, de lo que nos caracteriza. Incluso si la persona tiene que mostrar evidencia en contra de nosotros mismos en algún sentido, eso siempre significará ser justo en cualquier circunstancia. Así es como formulamos nuestro carácter. En muchos sentidos, la justicia es más importante que otras cosas. En la lucha por la liberación de personas en prisión y habiendo estado presos ustedes mismos, en la lucha por la liberación de las personas, de un grupo de personas, ¿creen que esto es incompatible con la sumisión a un Dios? Estás en Gran Bretaña y tienes que tratar con personas con otros intereses, con otros gobiernos para someterte a... Bueno, lo encuentro extremadamente desconcertante y molesto, pero ¿no lo encuentran molesto someterse a la voluntad de Dios? Bueno, como seres humanos, siempre nos tenemos que someter a algo. Siempre tenemos que someternos a algún tipo de ley de alguna manera. Mi enfoque parte del mundo musulmán en particular, no sobre Occidente. Occidente no tiene nada de qué preocuparse sobre nuestras comunidades que viven aquí. Entendemos las leyes y las normas y debemos aceptarlas, incluso si no nos gustan en algunos casos. Pero estamos hablando del mundo musulmán, y creo que es muy importante reconocer que desde el Magreb hasta Indonesia, esa es una población masiva, de una quinta parte de la población mundial. Y esto es solo la comunidad musulmana, sin tomar en cuenta... Perdón, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren un régimen de ley? Estoy diciendo que quieren que el Islam o la religión sea una parte de su vida en cuanto a gobernabilidad y en términos de vida cotidiana, y creo que eso es una elección que debemos respetar. El problema es que no lo hemos respetado en los últimos 100 años. ¿Qué piensa acerca del deseo de unir a los musulmanes en un califato islámico con una idea central de un régimen de ley y que sea la ley Sharia? ¿Lo ve como una posibilidad? Creo que ahora mismo, tal y como vemos que se desarrollan las comunidades islámicas en el mundo, y especialmente la primavera árabe, creo que les da a los árabes mucho que pensar. Se dan muchos fenómenos emergentes en cada país, y son muy diferentes de un país a otro. Lo que ocurre en Túnez con Rashid Ghannouchi es muy, muy distinto a lo que ocurre en Egipto, que está ahora con los hermanos musulmanes y el partido An-Nur. Creo que lo que estamos observando ahora, en las declaraciones que hemos hecho anteriormente, que muchos musulmanes, generalizando, estarán de acuerdo con la idea de una unión de los musulmanes y el restablecimiento de un califato desde una postura ortodoxa que la gente suele tener. Pero en cuanto a la base de esa postura, ¿cómo se puede formular eso en los términos del mundo moderno? Nosotros vamos a observar a los musulmanes en todo el mundo. Lo que ocurre en Túnez, lo que está ocurriendo en Egipto, lo que ocurrirá en Libia, ahora que intentan organizarse mejor, porque esta gente va a tener por primera vez la autoridad para intentar, desde una normativa, compaginar aquello que exige la ley islámica, la Sharia, a los musulmanes, con el hecho de vivir en el mundo occidental. Yo diría en el mundo moderno. ¿Cómo es su sistema ideal? ¿Es una ley común? ¿Es la ley islámica o Sharia?
¿Un amalgama entre ambas? Son grandes preguntas. Nosotros mayoritariamente nos enfrentamos al problema de la detención de personas sin cargo alguno y nos atenemos a eso. Realmente no. No es parte de nuestro trabajo resolver los problemas del mundo. Pero hablando personalmente, creo que este es el gran temor. Cuando hablamos del sistema de califato, todo el mundo se aterra. Pero en esencia, ¿qué es lo que eso sería? Sería una unión de países donde todo el mundo hablaría en árabe. Por el amor de Dios. En Europa tenemos 15 lenguas diferentes y la gente intenta unirse y dejar de tener estados y tener un mismo sistema monetario. Ellos tratan de promover una unión europea, lo que me causa bastante lástima realmente. Por supuesto, por supuesto. Y las leyes de extradición permitirán que la gente viaje sin obstáculos. No estoy seguro de que los grandes superestados son el modelo a seguir. No nos hace falta. Pero aquí la verdadera diferencia de la que hablo es, ¿qué une a Marruecos con Irak? ¿Cuál es la unión? La cultura y, lo más importante, la lengua. Puedes ir a Marruecos y hablar en árabe. Puedes hablar en árabe en todos y cada uno de los países. Y eso es un instrumento de creación de una sociedad. Y lo que nos separa en Europa es la lengua principalmente. Los árabes ya tienen eso porque es algo histórico. Ya estaba allí antes. Y si se observan los países... Pero ellos siempre han hablado en árabe. ¿Cuál sería la novedad? La novedad sería que la unión no se basaría en su propio nacionalismo. Esa será la diferencia, porque así es como había sido antes. El nacionalismo no se conocía hasta que llegó alguien, tomó el mapa de África, dibujó líneas y dijo, esto es Libia, esto es Argelia, etcétera, etcétera. Y si son capaces de volver, por supuesto en un contexto moderno, a algo que permita algún tipo de unidad, eso les dará un gran poder. Y creo que lo que más le preocupa a Occidente es que tengamos otra gran potencia establecida allí. Un obstáculo imprevisto que no quieren. Pero, ¿qué tipo de régimen de ley ustedes concebirían? Bueno, un minuto. No estoy diciendo que sea práctico llevarlo a cabo ahora. Quiero decir, si fueran Alá por un día, ¿qué harían? Bueno, nunca usamos esos términos de referencia. Pero el Islam es un sistema normativo legal, como cualquier otro, establecido por la jurisprudencia, como cualquier otro sistema normativo legal del mundo. Y por lo tanto, hay unas leyes que debemos seguir. En muchos aspectos, a menudo se oyen quejas acerca de cómo los islamistas ejecutan la ley Sharia, porque va totalmente en contra de lo que la ley, de lo que el sistema legal en sí dicta. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el tema de la lapidación por adulterio, los requisitos de pruebas estándar son 4 testigos presenciales del acto sexual en el momento en que tiene lugar. Desde una perspectiva de evidencia, es casi imposible de establecer algo así, a menos que se trate de algún tipo de fiestecita de tipo perverso. Es muy difícil establecer ese criterio, por lo que debes... ¿Y se espera que les castiguen con la lapidación hasta la muerte? Sí. El hecho de que el castigo se lleve a cabo quiere decir que efectivamente se está abusando de la ley en algún punto, porque es imposible establecer ese criterio estándar probatorio. ¿Estaría de acuerdo con esa lapidación hasta la muerte? Bueno, la cuestión es que esto nunca se había previsto. ¿Pero usted estaría de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el concepto islámico de cómo practicamos los castigos, hablando en general de lo que son, sean o no aplicables. Solo digo que esto es importante. Pero en todo caso, vemos la diferencia entre su opinión personal y la de la organización Cage Prisoners. Es puramente mi opinión personal. ¿Su opinión personal es que la pena de muerte es aceptable? Desde la perspectiva islámica es aceptable mientras los elementos del proceso del adulterio están presentes. Entonces es aceptable. Cuando la gente discute acerca de la ley islámica Sharia, todo el mundo habla solo del crimen y el castigo, o del castigo hadud. Hablamos del hadud, que es uno de los aspectos del castigo. Y eso no es la ley islámica Sharia. La ley islámica, la Sharia, es la ley. Sí, es un proceso legislativo en toda regla. Sí, tiene razón. Es lo que quiero saber. Ninguno de nosotros tiene la capacidad necesaria para hablar sobre el tema de la manera de vida, respecto al establecimiento del Estado y a la formulación de las reglas. Y ante todo, ningún país las ha aplicado desde la caída del califato otomano. Así que en su esencia,
Es una discusión teórica. Es algo que debemos desarrollar. La idea de volver a la época de los otomanos y al califato otomano, con la ausencia de un Estado islámico en el que la mayoría de personas quisiera vivir, ¿estaría usted de acuerdo que en realidad no son muchos? Quizás de Omán, pero no estoy seguro. Permítame darles un punto de vista curioso. Cuando abolieron el califato... ¿El califato otomano? Sí. Cuando abolieron el califato otomano, una de las primeras personas que abogó por él fue Mahatma Gandhi, porque él entendía que era algo muy importante para la historia islámica. Así que creo que la llamada a establecer un califato, probablemente es mejor usar otra palabra, digamos, un bloque unido musulmán. Es algo que elegiría la mayoría de las personas. ¿No piensa usted que los tunecinos dirían, bueno, somos musulmanes, estamos en Túnez, hablamos un poco de francés, un poco de árabe, y deseamos la autodeterminación? Y la autodeterminación se consigue mejor sin hacerse muy amigos de Egipto, porque son más numerosos. Creo que, por supuesto, los árabes han intentado crear varias organizaciones para la Unión Árabe, pero eso va más allá de la Unión Árabe. Es más bien la Unión Islámica, que incluye a los turcos, los iraníes, los pakistaníes, los indonesios. Es un fenómeno enorme, es masivo. ¿Pero por qué la unidad? Bueno, ¿por qué Europa quiso la unidad? Todo este tema de la unión... Creo que la razón por la que Europa quiso crear la Unión fue un objetivo de Estados Unidos para crear Estados Unidos de Europa que fuera lo suficientemente poderoso como para combatir a la Unión Soviética. Sí, y creo que la razón... Y ahora es un bloque comercial. La razón para la unión sería la economía. Por supuesto, la defensa. Por supuesto. Y bueno, y remontarse a un pasado donde podías trasladarte con libertad de un lugar al otro, porque eras ciudadano de esa tierra, y esa tierra no se dividía según el principio colonial. Así que podría tener pasaporte musulmán y libertad. No lo sé. De eso no sabemos. Quizás lo quisiera tal y como tienen en Europa, que tienen la posibilidad de viajar libremente dentro de la Unión Europea. Parte de las naciones... Con derecho a trabajar en cualquier país. Eso es. Puede ser. Muy interesante. Veremos. Bien, vamos a regresar a Cage Prisoners, los prisioneros de jaula. En la vida existen muchas cosas para hacer. ¿Por qué se dedican a Cage Prisoners? Soy un abogado societario, pero me parece que estoy cambiando de un modo bastante radical. Pero tras ver Guantánamo, interminables acusaciones erróneas en el Reino Unido y extradiciones, bueno, todas estas cosas evidencian el abuso de la ley con un motivo específico. Y eso me convence de que tengo que trabajar en algo que va en contra de esta política. Y Cage Prisoners es una voz importante para los musulmanes. Es una voz inspiradora. Es una voz que esperamos que diga a los musulmanes que pueden alzarse en defensa de sí mismos, en defensa de algo bueno sin sentir que haces algo incorrecto. Creo que en mi caso es algo obvio. Es parte de... Es algo que me afectó. Algo que yo todo el tiempo, incluso si no lo hubiera hecho, estaría afectado por esto. Es algo que la gente denominaría como el síndrome del superviviente. Uno sobrevive tras un trauma particular, mientras otras personas en una situación como esta no sobreviven. Por eso tengo la obligación de luchar por ellos. Me parece que no solo tengo el deber moral y religioso, sino también el deber basado en mi propia experiencia y aptitud. Si sé que puedo hacerlo, entonces tengo que hacerlo, y creo que lo haré. Quisiera saber si tienes ideas, planes. Que Dios te proteja. Pero si te envían de regreso a Estados Unidos,